Gracias, buenas tardes. Voy a empezar haciendo dos observaciones. Una que, ya que Jethro habló del siglo XX, finales del siglo XX, esto en realidad correspondería a un reencuentro con un programa de investigación que empecé en esa época sobre hermenéutica de Nietzsche y que quedó efectivamente abandonado después de 3 conferencias en las jornadas de investigación por aquella época, y que precisamente por ser de hermenéutica, en Nietzsche regresa a la cuestión del cuerpo, o si se quiere el lenguaje remite siempre en Nietzsche a un problema del cuerpo. Estas son las dos observaciones con las que quería empezar, y las extendería en relación con una cuestión que siempre, sin que haya sido al principio explícito, me ha interesado, es el problema interno-externo, que es desde cierto punto de vista un problema, digamos, erótico o del erotismo, y que aparece constantemente en la filosofía, aunque no necesariamente tematizado de esa manera. Probablemente el que lo tematiza con más claridad es Bataille, pero esto lo pueden apreciar en Platón, en Aristóteles, en Spinoza, en Kant, vamos a decir en Hegel, aunque suene terrible. Es parte de la tradición, pero ciertamente no de una manera tematizada, pero que es fundamental, por supuesto, al pensar la cuestión del cuerpo. Empiezo con un fragmento de 1885 que dice: moral y fisiología. Consideramos que es una ligereza el que durante tanto tiempo se haya visto justo en la conciencia humana el nivel supremo del desarrollo orgánico y lo más asombroso de todas las cosas terrenas. Es más, por decirlo así, su apogeo y destino. Lo más asombroso es más bien el cuerpo. No puede uno dejar de admirarse de que haya sido posible el cuerpo humano. Cómo la unión de tantos y tantos seres vivos, cada uno dependiente y sometido, y sin embargo, en cierto sentido, a su vez, cada uno dependiente y sometido, mandando y actuando con voluntad propia, pueda vivir, crecer y subsistir durante un tiempo como un todo. Y esto evidentemente no sucede por causa de la conciencia. Ciertamente es un texto que podríamos decir es de finales, casi de finales de la vida lúcida de Nietzsche, por ponerle un título, pero nos introduce muy bien en el problema de la crítica a la filosofía y a la crítica a la racionalidad en Nietzsche. Porque en el fondo aquí hay un problema con el cuerpo. No solo por el problema de la razón, del alma, de la conciencia, cosas que normalmente van juntas en la filosofía, normalmente van juntas además en la crítica filosófica de Nietzsche. Siempre que pensemos en alma podemos pensar en concepto, podemos pensar en la razón, en la conciencia y en el entendimiento. Al punto que el mismo Nietzsche, en un fragmento de un año antes, 1884, insiste en que la filosofía es una reducción a fenómenos, conceptos, entre otras cosas, a voluntad, y evidentemente aquí reaparecen entonces razón, conciencia y entendimiento. Dice Heidegger, comentando estos pasajes de Nietzsche, los fragmentos que están referidos, por ejemplo, a la creencia en el cuerpo, de que la creencia en el cuerpo, según Nietzsche, es superior a la creencia en el alma, que pese a que Nietzsche haga la operación de sustituir el alma por el cuerpo, sigue funcionando dentro de la lógica cartesiana. Evidentemente, aquí habría que hacerle a Heidegger un susurro en la oreja, decir: ¿usted por qué cree que la creencia en el cuerpo está instalada en Nietzsche como si fuera la misma creencia en el alma? Y por supuesto, desde ese punto de vista, nos introduce ese comentario al texto de Heidegger en la tesis principal de esta conferencia, y es el hecho de que la noción de cuerpo en filosofía es una noción abstracta dependiente de la noción del alma, o si quieren directamente, dependiente del alma,
y determinada por esta. Es decir, que normalmente, incluso cuando la filosofía ha hablado del cuerpo, lo ha hablado con tal desprecio, estoy hablando en términos generales de Nietzsche para atrás, evidentemente, que ni siquiera existe como verdadero antagonista o par, ¿verdad?, o pareja dicotómica del alma, sino que es una especie de fantasma que sirve precisamente para poner en relieve las funciones del alma. Tenemos, por supuesto, como telón de fondo la idea de la filosofía occidental moderna como una filosofía ascética según la cual, por supuesto, hay dos ideales, o si se quieren, son ideales que se corresponden, que aspiramos a la pureza del alma, a la pureza de los conceptos del entendimiento, o aquello que pueda ser a priori, etcétera. Es una larga lista de cosas puras y, por supuesto, es muy problemático porque la noción de pureza remite de manera inmediata pues a la suciedad, a la asquerosidad, en razón de lo cual es muy difícil de que el alma quede limpia de estas cosas. Y por otra parte, por supuesto, que aquello que es el cuerpo es inevitablemente sucio, asqueroso, nauseabundo, impuro y de alguna manera insoportable, y que no nos deja razonar y lograr acceder a esta alma pura y eventualmente eterna y perfectísima y todas estas cosas geniales de la filosofía desde Platón, o tal vez incluso desde antes, hasta Nietzsche. Entonces, insisto en esta idea de que en filosofía el cuerpo es una noción abstracta, porque significa que no se ha determinado en qué consiste el cuerpo, es decir, siempre que se lo excluye es porque trae estas asquerosidades, este elemento nauseabundo, este aspecto cambiante, relativo e impuro, pero que de ninguna manera, aún en la exclusión, se nos ha dicho de qué se nos excluye. Nótese, esta es una cuestión muy problemática. En clases todos siempre me habrán escuchado decir que Descartes, al iniciar las meditaciones, pues deja el cuerpo en el perchero, ¿verdad? Se supone que se hace apogeo del comercio de los sentidos y de los prejuicios, y sin embargo no nos explica en qué sentido se deja lo sensible fuera y cómo se puede instalar y trabajar en la vida, filosóficamente hablando, para deducir esas cosas puras, esos conceptos puros del entendimiento, o esas ideas innatas, en el caso de Descartes. Pueden tomar el equivalente de las filosofías, sobre todo idealistas, en cada caso, sin que haya un cuerpo, sin además mencionar cómo ese cuerpo está realmente instalado en el pensamiento, en el sentido de que efectivamente la explicación de qué sea el entendimiento, de qué sean las categorías, de qué sean los conceptos puros, las ideas innatas, etcétera, deshaciéndonos del carácter orgánico, y cómo la explicación va a pasar siempre de cómo recibimos las percepciones, o cómo percibimos las cosas, o cómo construimos unas percepciones, y de las percepciones extraemos un elemento, llámenlo como les parezca, según Kant, según Aristóteles, al cual le vamos a imponer el concepto desde el entendimiento, desde la razón, desde la conciencia. Es decir, en el aparato cognoscitivo hay continuidad desde las sensaciones hasta el entendimiento, pero a sabiendas de que el cuerpo se quedó fuera, ¿verdad? Entonces, en la explicación es cómo es posible que haya continuidad si no ha habido una explicación de por qué el cuerpo está fuera, mientras la mente o el alma, o lo que quieran ustedes poner ahí, efectivamente puede deducir una serie de elementos, ascribiéndolos además a un aparato cognoscitivo que dice hablar de lo sensible, de las sensaciones, de las percepciones, de las cuales se hace síntesis, etc. Es obvio que desde ese punto de vista, una cierta tradición, llamémoslo platónico, cartesiana, kantiana, insiste en la idea de esta continuidad
y excluyendo unas características que no han sido explicadas. Evidentemente la complejidad es cómo excluir algo sin antes de escribirlo o cómo conocer esto para ingresar al conocimiento de estos conceptos puros o estas categorías. Pensemos que una noción de sujeto, digamos del siglo XVII, siglo XVIII, supone la idea de que sus sensaciones están bajo el dominio y control de la razón, la conciencia, el alma, el entendimiento. Insisto en esto, como si hubiera una continuidad y además en la posibilidad de hacer un control o ejercer un control sobre algo que en principio ha quedado excluido y que desde ese punto de vista no tendría continuidad en el enfoque. En relación con este sujeto, además, podríamos agregar un segundo elemento, que es que el sujeto es aquello donde los órganos no han sido precisamente descritos en la conexión con la razón o el entendimiento. Insisto en este punto, y a continuación leeré o reconstruiré un pasaje de Nietzsche sobre lo que significa la organicidad desde el punto de vista del enfoque de una especie de fenomenología idealista, para simplificar las cosas, cartesiano-kantiana. Tercer elemento sobre el sujeto. El sujeto es aquello donde no se sabe cuál es el lugar orgánico, entre comillas, en el mundo de los fenómenos. Es decir, cuál es el estatuto finalmente de esos órganos, de ese cuerpo y por supuesto de ese sujeto, si finalmente parece que, siguiendo la imagen de inicio, entramos en escena desprovistos de cuerpo, básicamente con un entendimiento, por así llamarlo, desnudo, que es capaz de derivar unos conceptos puros casi que por magia de la nada. ¿Qué dice entonces Nietzsche? En 1883, nuevamente en un apunte, y esto es para más allá del bien y del mal, se pregunta, ¿nuestros órganos sensoriales como causas del mundo externo? Pero ellos no son más que efectos de nuestros sentidos. Nuestra imagen del ojo es un producto del ojo. Y aquí efectivamente hay un problema porque la imagen del cuerpo es una imagen totalmente sensible y nos deshacemos de esa vestimenta precisamente acudiendo a lo sensible y no explicando que esa ha sido una operación sensible, cargando con un prejuicio de lo que es la creencia del cuerpo. Regreso a esta interpretación de Heidegger, creyendo que simplemente Nietzsche dice la creencia del cuerpo está por encima de la creencia sobre el alma o la creencia en el alma, que es una creencia ingenua, es decir, no hay una creencia en el cuerpo. Opongamos a este pasaje, por ejemplo, aquellos versos de Machado sobre el ojo, ¿verdad? El ojo no es porque yo lo vea, sino porque el ojo ve. Nietzsche diría, bueno, puede ser, pero eso es una visión cartesiana que tiene Machado de qué es el ojo, ¿verdad? Como buen poeta, en el ensimismamiento, cuando escribe versos, se concibe como mirón. Pero como anatomista, como consideración fenomenológica sobre lo que es el sentido y sobre lo que es el órgano, es obvio que la concepción del ojo, es simplemente una imagen del ojo como producto del ojo mismo. Es decir, Nietzsche no estaría de acuerdo, por supuesto, con esta perspectiva de Machado. El ojo es ojo porque lo vemos como ojo. Lo que haga el ojo en esa operación es otra cosa. Es decir, estamos tratando de invertir la lógica con la que Descartes funciona en estos pasajes. Segundo pasaje, un año después, siempre como apunte para más allá del bien y del mal. En realidad estos tres pasajes que les voy a leer a continuación son apuntes para el parágrafo 15 de más allá de bien y del mal. Dice, el graciosísimo círculos viciosos, sí, nuestros órganos sensoriales son solo el resultado de nuestros sentidos. Todas las observaciones que hagan estos serían en cuanto causas absurdamente falsas. Es decir, Nietzsche comienza a efectivamente invertir la lógica con la cual
Descartes o Kant están formulando la epistemología. Tercer pasaje, mismo año. Que nuestros órganos sensoriales sean ellos mismos solo fenómenos y efectos de nuestros sentidos, y obviamente aquí habría que preguntarse qué son órganos sensoriales y qué son sentidos, y nuestra organización corporal un efecto de nuestra organización, me parece algo lleno de contradicciones, o por lo menos completamente indemostrable. Que el Tartarus stibiatus, es decir, tartrato potásico antimónico, para traducir el pasaje, ¿verdad? Se entiende menos seguramente en español que en latín. Que el Tartarus stibiatus me haga vomitar no tiene nada que ver con todos los fenómenos y las opiniones. La fotografía es una contraprueba suficiente contra la forma más burda de idealismo, entre comillas. Nietzsche trata en estos pasajes de encontrar la forma de redactar de manera la más violenta el hecho de que precisamente el acercamiento al cuerpo ha sido dejada de lado y además precisamente en la destrucción de esa dicotomía alma-cuerpo o en la destrucción de la jerarquía del alma sobre el cuerpo que la tradición ha implantado, debe y tiene que destruir necesariamente la noción de cuerpo, porque es una noción abstracta, si quieren, diría mi compañero de oficina, ideológica de cuerpo. Para cultivar la fisiología, dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, párrafo 15, ahora sí, digamos, la versión final de estos tres apuntes que di originalmente, para cultivar la fisiología, y no dice la filosofía, con buena conciencia, hay que sostener que los órganos de los sentidos no son fenómenos, en el sentido de la filosofía idealista. En cuanto tales, no podrían ser en efecto causas. Incluso aquí la pregunta es, entonces, ¿el cuerpo, uno, es acaso un cuerpo interno? ¿El cuerpo propio es un cuerpo entonces externo? Y dos, ¿existe realmente un cuerpo propio? ¿Qué significaría propio? ¿Y propio respecto de qué? ¿Dónde estaría el centro? ¿Quién ejerce esa propiedad? ¿Qué sería un cuerpo impropio a sí mismo? Por lo tanto, continúo, hay que aceptar el sensualismo, al menos como hipótesis regulativa, por no decir como principio heurístico. Es decir, efectivamente nos vamos a quedar en esto que parecen ser sensaciones, simples sensaciones, para poder entender en qué sentido el cuerpo es abstracto en la filosofía y cómo volverlo concreto significa destruir esa noción que, insisto, no aparece en la filosofía. Acá hagamos, si quieren, un paréntesis. El cuerpo filosófico, o un cierto cuerpo filosófico en la tradición, es un cuerpo abstracto porque es, primero, normalmente un cuerpo muerto mórbido, el de la anatomía. El cuerpo que aparece, por ejemplo, en los textos de medicina de Descartes, que son descripciones precisamente anatómicas, muertas, exteriores, y que además no vinculan o vinculan pobremente, sea por los espíritus animalitos, por supuesto, al cuerpo con el alma. Y por supuesto, conforme va avanzando el estudio de la medicina del siglo XVII al siglo XVIII, lo peor que pasa es que precisamente esa anatomía, que de por sí, insisto, es mórbida, tratamos con cuerpos, insisto, muertos, se va alejando de la filosofía. Es decir, los filósofos, y esta es digamos, la progresión de la filosofía contemporánea, son cada vez más ignorantes de la ciencia, le cuesta más ir a estudiar la ciencia de la época, no es que la ciencia del siglo XVIII sea terriblemente complicada, pero son saberes que se van constituyendo separadamente y que cada vez tienen menos diálogo y por eso se facilita el proceso de abstracción. No significa que en el siglo XVII no sea una relación abstracta o que la noción de cuerpo sea abstracta. Pueden pensar, por ejemplo, en el mismo Spinoza, que para evitar resolver los problemas de las funciones del cuerpo diga, bueno, solo voy a decir unas reglas de mecánica básica
para lo que me sirve de explicar los afectos, sepan que los cuerpos, hay cuerpos simplicísimos, se definen por el movimiento y el reposo, y hay cuerpos que son blandos, unos duros y otros fluidos, y que le vaya bien, ¿verdad? Y con eso usted va a ver cómo se organiza. Luego los intérpretes, nuevamente con un conocimiento anatómico, deciden resolver que esas características coinciden con cuerpos duros, serán huesos, ¿verdad? Van del sentido totalmente empírico de una filosofía común a ver a qué coincide lo duro con un hueso, lo blando con la carne y lo fluido con la sangre. La operación es, si se quiere, precrítica, ingenuamente prekantiana. Pero podemos percibir que precisamente es un problema en qué sentido el cuerpo se instala en la dicotomía y cómo la dicotomía, si se le da la jerarquía al alma, desvanece el carácter concreto de lo que puede hacer el cuerpo. ¿Cómo? Dice Nietzsche en ese mismo pasaje. Y otros llegan a decir que el mundo exterior sería obra de nuestros órganos, pero entonces nuestro cuerpo, puesto que es un fragmento de ese mundo exterior, sería obra de nuestros órganos. Pero entonces nuestros órganos mismos serían obra de nuestros órganos. Esta es, a mi parecer, una reductio ad absurdum radical, suponiendo que el concepto causa sui, evidentemente Spinoza mediante, sea algo radicalmente absurdo. En consecuencia, ¿el mundo externo no es obra de nuestros órganos? Y se ha destruido entonces, en ese sentido, la función que ha tenido el carácter orgánico, sensorial del cuerpo en la tradición, pensando precisamente en que no podemos ubicar al cuerpo simplemente como fenómeno y simplemente como causa. Llegamos así a un problema de carácter práctico porque, por supuesto, responder o enfrentar a la pregunta ¿qué es el cuerpo? Y en consecuencia la deconstrucción de la noción de cuerpo, significa plantear o reintroducir el problema de la moralidad. Sepamos que la moralidad o la moral desde la perspectiva nietzscheana es simplemente siempre una consecuencia de unas prácticas, llamémoslo prácticas por ahora por simplificar las cosas, naturales o naturalistas, por no decir biológicas, pero esto no tendría sentido en la filosofía del siglo XIX, o por lo menos en relación con Nietzsche. Dice en un pasaje de 1883, consecuencia práctica, modificación de los caracteres, la crianza, en vez de modelizar, trabajar con influencia directa sobre el organismo en lugar de con la influencia indirecta del cultivo ético. Es decir, es mejor criar que domesticar. Esto lo agrego yo entre paréntesis para aclarar el pasaje. Otra corporalidad que se puede traducir efectivamente como una cualidad del cuerpo, se crea entonces otra alma y otras costumbres, invertir la relación. Y aquí lo que importa entonces es el hecho de en qué consiste la corporalidad que trabaja Nietzsche. Si el cuerpo no existe, o no existe tal y como la tradición nos lo ha descrito, tenemos que recurrir a la historia natural, a los estudios de historia natural, para entender varias cosas. La destrucción del cuerpo como noción, si se quiere, metafísica, va a suponer, evidentemente, problematizar, si no destruir, las nociones de unidad y de individuo, proyectadas sobre un objeto, una cosa, eso que hemos denominado al principio como sujeto, evidentemente supone la destrucción de una noción como sustancia o como sujeto. Y aquí Nietzsche debe, en parte, sus reflexiones a biólogos ciertamente como Darwin, o naturalistas, si no quieren emplear el término de biólogo, pero en particular a Birkhoff, Roux y Fogg, es decir, naturalistas que trabajan en la teoría celular, y para Nietzsche precisamente en donde está el problema
es en eso que podríamos llamar la unidad básica de la vida, o lo que ellos llaman unidad básica en la vida, y que todavía en teoría celular, y eso yo supongo que se sigue enseñando así en los colegios, suponiendo que se enseña algo en los colegios, en la célula. ¿Qué nos dicen estos autores? Que sea de interés precisamente para entender la deconstrucción de la noción de cuerpo. Por una parte, Virchow, por ejemplo, tiene que discutir las teorías celulares previas, sobre todo en relación con la teoría de fibras y de glóbulos, que suponen que el crecimiento celular, o la multiplicación celular, por darle un nombre más vago, funcionan como los cristales por agregación. El descubrimiento consiste precisamente en el hecho de que la célula procede de otra célula, o como dice el mismo Virchow, omnis cellula a cellula, recordando siempre un principio clásico de la filosofía: si nada viene de la nada, pues una célula nace de una célula. Y esto es fundamental porque va a introducir una explicación de carácter mecánico en la historia natural. La explicación mecánica de la multiplicación celular, o si quieren de la división celular, tiene o tendría que explicar lo que es la vida, pero, como diría Nietzsche, sin átomos animados. Es decir, sacando toda esta idea de que habría una animación. Pensemos que animación es finalmente otra forma de introducir el alma, y entonces, por supuesto, alguna forma de conciencia, de razón o de entendimiento en la materia. Y es importante además, y Nietzsche lo recalca, que este omnis cellula a cellula, es decir, toda célula procede de una célula, significa que solo lo condicionado puede condicionar. No existe un elemento incondicionante en la base del pensamiento, y esto es fundamental porque entonces va a echar por tierra cualquier operación reduccionista que nos permita excluir al cuerpo, y a esa noción de cuerpo que he mencionado ha construido la historia de la filosofía, o la filosofía históricamente. Y por otra parte, supone que precisamente esas propiedades dependen de estas condiciones, de lo que significa lo condicionado, celularmente hablando, de lo que significa lo condicionado en relación con los tejidos que constituyen las células, y por supuesto lo que significa lo condicionado en la medida en que los tejidos constituyen órganos. Pongamos entre comillas el término constituyen para evitar pensar que es algo definitivo. A la par de esto, y gracias a Roux, tenemos también el hecho de que los organismos son luchas de las partes. Así se llama, de hecho, el texto de Roux, lucha de las partes del organismo, que supone precisamente una serie de principios que de alguna manera Nietzsche va a rescatar o a retomar, como son las ideas de unas máquinas de autoconservación, de autorreproducción y de autorregulación. Aclaremos que aquí autoconservación no se dice en el sentido de conservación, un principio de conservación de la vida en el sentido darwiniano, según el cual Nietzsche lo ve, digamos, teleológicamente. Es decir, en Darwin habría una idea de que el individuo está para la conservación y que eventualmente estaría para la reproducción y estaría para la regulación. Obviamente estos otros términos, insisto, son de Roux, tal cual. ¿Por qué no? Porque en realidad son simplemente las consecuencias de la lucha, y es la manera en que se expresa precisamente una noción que es del tercer naturalista, que Nietzsche retoma, que es la idea de fuerza. Es decir, las partes de un organismo, las partes que constituyen una célula, tienen una fuerza que se constituyen posteriormente como voluntad de poder, pero digamos ahora simplemente como una especie de querer
de potencia, se constituyen en resistencia siempre hacia la exterioridad. Y aquí aparece pues este tema de lo exterior y lo interior, que es fundamental. Porque en la visión de Nietzsche sobre la evolución, Nietzsche critica a Darwin por la idea de la adaptación entendida como una absoluta sujeción a la exterioridad, Darwin diría, de una especie o de un individuo, aquí, digamos, de una célula o de un conjunto de células o de aquello que constituye a una célula, básicamente un núcleo y una membrana. Es decir, que para Nietzsche el problema radica en el hecho de que precisamente hay una resistencia al exterior que produce desde cierto punto de vista efectivamente una obediencia a los criterios externos de la célula, pero al mismo tiempo se esfuerza en cuanto a resistencia a imponerse a los otros elementos, a las otras células, a cualquier otra cosa que denominemos dentro de esta lógica o dentro de este discurso la exterioridad. Por eso los límites de la resistencia pueden aparecer como crueldad, porque supone la posibilidad de destruir, de constantemente destruir esos elementos exteriores respecto de los cuales la célula se define, o se define, digamos, se afirma en cuanto célula. Aquí hago un paréntesis porque desde el punto de vista, metafísico y político, no puede ser con Nietzsche, el sujeto consiste simplemente en la afirmación del ente en el mundo. Es evidente que ese sujeto no existe, lo que hay es células en lucha entre sí y que lo resultante es simplemente la consecuencia de ese conflicto, entre comillas, interno al organismo. Es decir, cómo sea un organismo depende de esa lucha en concreto, de esa lucha en particular, respecto de aquellos que perdieron, digamos, el conflicto o se determinaron el conflicto de una cierta manera o de otra. Esto significa que el organismo o que la célula está definida además básicamente por la noción de excitación, nuevamente término que procede de Birkhoff y de Roux, pero que la excitación no es entonces pasiva, no hay una pasividad porque precisamente la cuestión, digamos, de la membrana supone que la resistencia es común de las dos partes en conflicto, razón por la cual Nietzsche tiene muchos problemas para definir la excitación como pura pasividad, insiste en formular la idea de que habría una recepción activa en la célula. Pero esto tendría que quedar para otro momento. Regreso a la lucha de las partes. La lucha de las partes, en consecuencia, produce una especie de territorios celulares, como lo llama Birkhoff, en donde la diversidad celular se opone a la uniformidad de los entes, los llamo entes, pero insisto, son células. No hay uniformidad de la existencia, porque detrás de cada célula y detrás de cada parte en lucha, lo que hay es esta fuerza que además va a determinarse en una especie de sobreabundancia de la naturaleza. Aquí habría que hacer un paréntesis un poco más modernista para hablar de lo que llaman muerte programada de las células, según la cual precisamente los organismos producen un exceso de células y según las necesidades, digámoslo así, porque evidentemente los biólogos esto no lo han resuelto y sigue en debate, el organismo programa, envía células
que dan mensajes, dan signos. Algunos biólogos hablan de suicidio, pero obviamente no es un suicidio, porque se le está significando a las células su destrucción, y las células aceptan un programa de destrucción. Esto ocurre en muchas cosas, en muchos ámbitos, como la cuestión de la inmunología, o cuando ustedes ven, ¿verdad?, que en algún momento de las etapas de ciertos fetos, pues hay membranas entre los dedos, en algún momento eso se destruye, o las colas de ciertos bichos, ¿verdad?, antes de que les salgan las patas, se destruyen las colas. Es decir, habría una programación de esas células que procedería de afuera, pero insistiría en la sobreabundancia de células, que muestra precisamente el hecho de que hay una diversidad que lucha por determinarse en esas fuerzas en el conflicto con las otras células. Supongo que no hay control de tiempo, sí. Y aquí llegaríamos entonces a un problema para definir qué es lo orgánico en Nietzsche. Ya hemos entendido que el cuerpo es abstracto, que no hay cuerpo, que hay un carácter orgánico, y que el carácter orgánico ciertamente remite desde el punto de vista epistemológico al problema de los sentidos, pero desde su propio punto de vista constitutivo pasa pues por tejidos y células. Lo orgánico se puede definir en Nietzsche de muchas maneras, y aquí voy a dar simplemente un esquema para ir cerrando la conferencia. Y es que efectivamente lo orgánico puede entenderse simplemente como sensorialmente, o como un carácter epifenoménico que Nietzsche recupera de un autor francés que se llama Dumont, sobre el placer y el dolor, que en realidad simplemente termina por condensar lo que aparece en la tradición filosófica, diciendo este autor que lo que nosotros hemos dicho basta para hacer comprender que el placer y el dolor no son fenómenos reales, como las sensaciones, las nociones, las percepciones y las concepciones, que son más bien, propiamente hablando, el pasaje mismo de un fenómeno a otro, que corresponden a un cambio y no a un estado. En razón de lo cual Nietzsche responde, en un texto nuevamente de 1883, que el placer y el dolor son fenómenos muy raros y modestos frente a los innumerables estímulos que una célula o un órgano ejercen sobre otra célula u otro órgano. Y esto es fundamental, porque si normalmente la ética, acuérdense de Aristóteles, ¿verdad?, uno busca el placer porque es agradable y uno evita el dolor porque es desagradable, pero el texto ¿verdad?, ustedes lo pueden encontrar en Platón, lo pueden encontrar en Epicuro, lo pueden encontrar en los estoicos, y lo pueden encontrar hasta en Kant, en la antropología pragmática, significa en realidad que lo que es más estimulante precisamente para las células va a ser el dolor. El dolor expresa la posibilidad de expandir la vida, pero no dejan de ser simples fenómenos, como dice el texto, rarísimo y modesto, frente a otros tipos de estímulos que simplemente modifican la célula sin que haya una noción, digamos, protoética como el placer y el dolor. Porque evidentemente el estado del orgánico o el cambio de un estado a otro o de un fenómeno a otro nos introduce la idea de que cuando se juzga se crea un valor o una posición. Por eso Nietzsche, por ejemplo, insiste en que el instinto es un órgano. Lo moral, desde ese punto de vista, entonces, se va a constituir como un órgano. No es de extrañar que después, simplemente en un proceso evolutivo, la conciencia sea un órgano más, y uno puede entender la revolución que significa el párrafo 15 que he mencionado antes, porque entonces es un órgano pobre, último en el desarrollo histórico,
y sujeto a ser desarrollado. Es decir, simplemente podemos esperar que la conciencia se desarrolle, pero no tiene ningún valor preponderante, no es mejor que cualquier otra célula, e incluso desde ese punto de vista tiene menos práctica que otras células del organismo. Pero nótese cómo en estos, digamos, 3 registros, simplemente el sensorial, placentero y doloroso, o en el de los juicios como instintos, o instintos como juicios, aparece finalmente el hecho de que el órgano, o el sentido o definición de órgano, puede caber la conciencia. Se ha revertido completamente la jerarquía, haciendo desaparecer la noción de cuerpo abstracto para hacer aparecer más bien que las viejas nociones aparentemente muy concretas, muy específicas, con unas funciones, digamos, medianamente bien entendidas, esto varía según los autores, entendimiento, conciencia, alma, etc., no es más que un órgano sin mayor desarrollo. Finalmente, Nietzsche no abandona una noción, si se quiere, tradicional, etimológica, y es que el orgánico sería un carácter útil, o es el carácter útil de lo viviente, sin determinar en qué sentido emerge lo útil, o si se quiere. Lo voy a leer a partir de un texto de 1887 que dice lo siguiente: la utilidad de un órgano no explica su surgimiento, sino al contrario. Y efectivamente, cuando emerge en la lucha de las partes, el órgano revela su finalidad, pero porque produce al mismo tiempo su finalidad. En la mayor parte del tiempo durante el cual se forma una propiedad, ésta no conserva al individuo y no le es útil, menos que nada en la lucha con las circunstancias exteriores y con los enemigos. ¿Qué es en última instancia útil?, pregunta Nietzsche. Hay que preguntar útil en referencia a qué, precisamente. Lo que es útil para la duración del individuo podría ser desfavorable para su fortaleza y su esplendor. Lo que conserva al individuo podría, al mismo tiempo, fijarlo y detenerlo en la evolución. Por otra parte, una carencia, una degeneración, puede ser de la mayor utilidad en la medida en que actúa como estimulans de otros órganos. Degeneración y carencia, por supuesto, en itálicas. Del mismo modo, una situación crítica, también en itálicas, puede ser condición de existencia al reducir al individuo a la medida en que se contiene y no se desperdicia. Es decir, no podemos más que ver la idea de utilidad más que por la producción, por el propio órgano, por la propia célula, de su finalidad. No es de extrañar que estas nociones puedan proceder de los naturalistas, puesto que los mismos naturalistas habían hablado de unos elementos formativos en la célula, de unos elementos vegetativos o nutritivos, y finalmente de unos elementos funcionales que se constituyen en la célula. Nietzsche estaría rescatando precisamente estos elementos funcionales como la producción de su propia finalidad. Acabo pues básicamente con la idea de que el cuerpo, si hay que reintegrarlo en la filosofía, no puede ser como una noción o como una categoría que no tenga un anclaje en la explicación naturalista, y que dicha explicación naturalista esté además conectada con la explicación epistemológica. Razón por la cual efectivamente hay un tachonazo sobre el cuerpo en el título de la conferencia, porque el cuerpo ha sido, desde ese punto de vista, una representación, un teatro en la historia, donde siempre ha estado presente, dije antes, como fantasma, pero que no se lo ha incluido en la discusión, precisamente porque resulta más difícil dominarlo y es más fácil producir una moral
a partir de la pureza del alma, o por lo menos históricamente eso parece, que reconocer una moralidad producida directamente por las funciones o por las utilidades del orgánico. ¿Qué quiere decir esto último? Que de todas maneras cualquier posición naturalista supone siempre la posibilidad de una moral. Significa que hay no una moralidad, sino un conjunto de moralidades según el conjunto de células, de tejidos o de órganos. El título de la conferencia no debería ser Noticias para una teoría del cuerpo, sino consecuentemente el cuerpo como una perspectiva, como forma perspectivista de la relación del conocimiento del individuo con el ser humano. Muchas gracias.